Bienvenidos a esta lectura, a este estudio. Estamos viendo Salmo 58, apuntado por la lección de escuela sabática acerca de el juicio. Específicamente el versículo 11. Vamos a ver primero la introducción de este capítulo en el comentario bíblico adventista. El Salmo 58 condena a los jueces injustos y por lo tanto es una solemne reprensión y advertencia para todos los injustos y opresores. Sus figuras son vívidas y el estilo es vigoroso. Este salmo acusa de injusticia, dicta la sentencia punitiva y luego se regocija en la justicia de Dios, el gran juez. Es muy agudo el contraste que se establece entre los injustos jueces terrenales y Dios, el juez justo. Vemos entonces el versículo 7, versículo 11, pero vamos a ver el 10 y el 11 juntos. Se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. ¡Wow! Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. ¡Qué tremendo! El otro texto dice, no te alegres, el hijo mismo de David. Este dice que es un salmo de David, pero el Proverbios dice, no te alegres cuando tu enemigo cayere, o sea que lo notaré Jehová y lo cuente contra ti. ¿Cómo entendemos este texto? Se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavarán la sangre del impío. ¡Wow! Tremendo. Nos alegra de que termina el pecado. ¿Qué? ¿Hay más textos todavía? Salmos 94, 2. Introducción. En el Salmo 94 se pide a Dios que dé una respuesta satisfactoria a la inquietante cuestión del aparente triunfo de los impíos. Versículos 1 a 7. Se exhorta a los jueces injustos que se jactan de la aparente indiferencia de Dios ante el crimen y la injusticia. Versículos 8 al 11. Y se da una respuesta final con la defensa divina de los justos y el triunfo definitivo de la justicia. Versículos 12 al 23. Una vez más, se da una respuesta final con la defensa divina de los justos y el triunfo definitivo de la justicia. Este salmo garantiza que, a pesar de que aparentemente triunfa el mal, al fin prevalecerá la justicia. En la Septuaginta, en el sobrescrito de este salmo, se añade para el día cuarto de la semana. El Salmo 94 tiene las características de un salmo litúrgico. Salmo 94, versículo 2, dijimos. Leemos del 1 al 3. Del 1 al 3. Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? Pues queda un poco la respuesta que están en los versículos 12 al 23. Vamos a ver aquí. El 12 al 23 aparecen con el comentario bíblico para el versículo 12, bastante largo. Vamos a leer entonces el versículo 12.
Bienaventurado el hombre a quien tú, ja, y con H, corriges, y en tu ley lo instruyes. Y terminamos hasta el versículo 15. Para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. En pos de la justicia. Amén. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Corrígeme, Señor Jehová. Amén. Seamos instruidos de Dios para ir tras la justicia. Amén. Gracias a Dios que nos corrige. Gloria a Dios. Salmo 98, 9. Introducción. Dice, el Salmo 98 es una hermosa exhortación a todos los pueblos y a todas las fuerzas de la naturaleza a que alaben a Dios, el soberano y juez del universo. Ver las introducciones de los Salmos 93 y 95. Que nosotros vimos la introducción del Salmo 94. ¿Okay? Este salmo, eso aparece entre paréntesis. Este salmo es un eco del Salmo 96, aunque con una estructura más definida. Hay 3 estrofas de longitud similar, cada una con una idea central. En ella claramente se presentan las razones para alabar a Dios. Versículo 1 al 3, la manera de alabar a Dios. Versículos... lo estoy leyendo incorrectamente. En ellas claramente se presentan las razones para alabar a Dios. Versículos 1 al 3, la manera de alabar a Dios, versículo 4 al 6, y la invitación a darle alabanza, versículos 7 al 9. En este salmo se nota gran lozanía y espontaneidad de espíritu. Lozanía, entiendo esa palabra como alegría. ¿Ok? Veamos el versículo 98 del capítulo 28, es el 9. Que es el último versículo. Es un salmo corto y me gustaría ver esto de las razones de la manera. Y vamos a leer del 1 al 6 y luego el versículo 9. ¿Okay? Ya ves todo el capítulo. 1. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado, y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Maravilloso en Cristo. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Gloria a Dios. Amén. Me hace acordar cómo escribe Isaías. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Maravilloso, me gusta muchísimo. Y el versículo 9. Delante de Jehová, porque vino... Bueno, es una oración que comienza en el versículo 7. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de él,
porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Tremendo. Gloria sea a Dios. ¿Sí? Nos dice que juzgará con justicia. Volvemos al 4 al 6, quisiera volver a leerlo. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid, y cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico, aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. ¿Qué será esto de los sonidos de bocina? Vamos a ver el versículo 6 si tiene algo de 5, arpa, dice arpa y trompetas, el versículo 6. No con notas suaves, sino con trompetas y bocinas. De este modo la alabanza de Jehová es poderosa y resonante. Me gusta. Muy bien. Sí, se ha mostrado la salvación de Jehová. Y se va a mostrar su justicia en el juicio. Entonces fueron los versículos de la lista de Salmos. Luego hay más, veamos si hay más versículos. Aparece Daniel 7:10. Los libros fueron abiertos. Bueno. Alabemos a Dios de que ya va a terminar el mal. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Muy bienvenidos. Esta es la lectura de la introducción a la lección de el Espíritu Santo y la espiritualidad. Esta lección es de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de marzo o de comienzo del año 2017. Muchos de nosotros hemos escuchado las palabras te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y si somos nosotros los que seremos bautizados, seguramente las escuchamos justo antes de que el ministro nos sumergiera en el agua. Bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo es mencionado allí mismo, junto con el Padre y el Hijo. Y no es de extrañar, la creencia fundamental número 5 de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el Espíritu Santo, dice: Dios, el Espíritu Eterno, desempeñó una parte activa con el Padre y el Hijo en la creación, en la encarnación y en la redención. Él es una persona como lo son el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo inspiró a los autores de las Escrituras, infundió poder a la vida de Cristo, atrae y convence a los seres humanos y renueva a los que responden y los transforma a la imagen de Dios. Enviado por el Padre y el Hijo para estar siempre con sus hijos, concede dones espirituales a la Iglesia, la capacita para dar testimonio en favor de Cristo y en armonía con las Escrituras la guía a toda la verdad. Precioso. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, vemos la actividad y la obra directa de Dios el Padre. Sus acciones se encuentran por doquier. En el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, leemos vez tras vez acerca de la obra y la actividad de Jesús, el Hijo. Jesús, entre paréntesis, su vida, muerte y ministerio en el cielo. En contraste con la actividad tanto del Padre como del Hijo, la obra del Espíritu Santo no está plasmada tan abiertamente en ninguno de los dos testamentos. Pero hay una razón para este contraste. El Espíritu Santo no busca ser el centro de atención. Su papel se encuentra más bien tras bambalinas. El Padre y el Hijo son revelados de forma más directa en la palabra. Y eso se debe a que el Espíritu Santo está allí para señalarnos no hacia Él mismo, sino hacia Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. Al estudiar la obra del Espíritu veremos cuán central es para nuestra experiencia cristiana. El Espíritu Santo, siendo Dios Él mismo, conoce a la deidad
como ninguna persona puede hacerlo, de modo que puede revelarnos a Dios de una manera confiable y fidedigna. El Espíritu Santo inspiró primeramente a los escritores de la Biblia y hoy nos guía en nuestro estudio de lo que Él inspiró para que estos escritores comunicaran. El Espíritu Santo nos da la seguridad de nuestra salvación por medio de Jesucristo. Romanos 8:16. El Espíritu habla a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Saber? Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y nos presenta evidencias de la obra de Dios en nosotros. 1 Juan 3:24. El Espíritu Santo también nos limpia de pecado y nos santifica. ¡Qué hermoso! Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6:11. ¡Qué impresionante! Lavados, santificados, justificados por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Wow! Lo voy a subrayar. El Espíritu genera en nosotros un crecimiento en la gracia a lo largo de toda la vida, produciendo en nosotros el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El Espíritu, abre comillas, iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la deidad. Que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Cierra comillas, debido a su papel crucial en la vida de los creyentes, el estudio de este trimestre nos ayudará a comprender mejor el inmenso don que tenemos en el Espíritu Santo. Escrito por Frank Hazel, decano del Departamento de Teología en el Seminario de Austria, donde también sirve como director del Centro de Estudio de Elena White. Su esposo falleció de cáncer en 2009 y desde entonces ha aprendido a confiar en la bondad de Dios de nuevas maneras cada día y experimentar el consuelo, la paz y el poder transformador del Espíritu Santo en su vida. Qué tremendo. Okay. El Espíritu y la Palabra es la primera lección, y estamos volviendo a esta lección para estudiarla juntamente con la de el Espíritu Santo, de la lección del año 2006, y comparando, estudiando acerca del Espíritu Santo. Nos dice aquí: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia dice lo siguiente acerca de sí misma: toda la Escritura es inspirada, y como lo acabamos de leer, la Escritura cumple este papel porque es la palabra de Dios, revelada a la humanidad por medio de la obra del Espíritu Santo. En la Biblia, el Espíritu Santo manifiesta cuál es la voluntad de Dios para nosotros y nos muestra de qué modo vivir una vida que lo complazca.
dice: sin embargo, la actividad del Espíritu Santo no se circunscribe al pasado remoto en el origen de la Biblia. Él está involucrado con la palabra de Dios de muchas otras maneras significativas aún hoy. Y quizá la más importante sea nuestra lectura de la palabra y nuestro deseo de entenderla correctamente. Aquí es donde necesitamos al Espíritu Santo. Este mismo Espíritu Divino despierta en nosotros el deseo de hacer nuestra la palabra de Dios y de aplicar. Qué hermoso, despierta en nosotros el deseo de hacer nuestra la palabra de Dios y de aplicar sus enseñanzas en nuestra vida. De ese modo, el Espíritu obra con la palabra escrita y a través de ella para transformarnos en nuevas criaturas en Cristo. Esta semana rastrearemos la obra del Espíritu Santo en relación con las Escrituras. Aleluya. El Espíritu Santo y la revelación. ¿De qué manera se asegura Dios de que su voluntad sea transmitida fielmente a los seres humanos caídos? Lo hace por medio de dos actividades importantes del Espíritu Santo, relacionadas entre sí: la revelación y la inspiración. En el proceso de revelación, los seres humanos dependemos de la ayuda de alguien fuera de nosotros mismos para que comprendamos cosas que, como seres creados, no podemos conocer por cuenta propia. Es decir, el Espíritu Santo nos enseña verdades que debemos escuchar de otro. Ver, por ejemplo, Daniel 2, 19 al 23, verdades que de otra manera nunca podríamos llegar a saber por medios naturales. La revelación es un proceso en el que Dios se da a conocer al ser humano junto con su divina voluntad. La idea básica asociada con la palabra revelación es la de desvelar, quitar el velo o descubrir un desvelamiento de algo que de otro modo permanecería oculto. Necesitamos una revelación como esa porque como seres humanos caídos y finitos, separados de Dios por causa del pecado, estamos grandemente limitados en lo que podemos aprender por nuestra cuenta. Dependemos de Dios para conocer su voluntad. Por lo tanto, dependemos de la revelación de Dios, pues no somos Dios y tenemos solo un conocimiento natural muy limitado de Él. Lee 2 de Pedro 1, 19 al 21. ¿Qué nos dice esto acerca del origen del mensaje bíblico profético y acerca del origen divino del mensaje bíblico sobre la autoridad de la Biblia? Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21. También tenemos la palabra profética, que es aún más firme. Hacéis bien en estar, dice otra traducción, palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos a ella, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en vuestros corazones. Y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Según el apóstol Pedro, el mensaje profético del Antiguo Testamento no es de origen humano. Los profetas fueron movidos por el Espíritu Santo de tal manera que el contenido de su mensaje provino de Dios. Estos hombres no crearon el mensaje por cuenta propia, fueron meramente recipientes del mensaje, no sus originadores. Pedro fue muy intencional al enfatizar la inspiración del Espíritu como fuente de las profecías, aunque escritas por hombres. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, y es este origen divino el que da a la Biblia su autoridad última sobre nuestra vida. Dios utilizó a seres humanos para proclamar su palabra al mundo. ¿De qué manera podemos nosotros ser utilizados por el Espíritu Santo para hacer algo similar hoy? No para escribir las Escrituras, sino en la proclamación de lo que ya ha sido escrito. Tremendo pensamiento. El título fue el Espíritu Santo y la revelación. Vemos un poco los títulos de la lección. El Espíritu y la Palabra, el Espíritu Santo obrando tras bambalinas, la divinidad del Espíritu Santo, la personalidad del Espíritu Santo, el bautismo y derramamiento del Espíritu Santo, el Espíritu Santo y una vida santa. Interesante. O que necesario. Bueno, quedamos hasta ahí entonces en lo que es la revelación. Una marca aquí. Y volvemos a la lección anterior. Jesús y el Espíritu Santo. Bienvenidos a otro audio, otra meditación. Estamos en el estudio de Apocalipsis. Estudio de Apocalipsis. Aquí, en el lunes, adora al Creador. Lee Apocalipsis 14:7. ¿Cómo concluye el mensaje del primer ángel? ¿Qué apelación final hace este mensaje referente a la hora del juicio? Y nos hace mención de otros versículos en Isaías, Juan y Romanos. ¿Sí? Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Me gusta como dice, o me llama la atención más bien, las dos cosas, que dice los cielos. No se dice en forma singular el cielo, sino los cielos. La razón, parte de la razón que nos llama a adorarle, que Él es que Él ha creado los cielos. Y luego nos dice Isaías 40:26, o nos dirige a Isaías 40:26. Vemos el bosquejo de Isaías 40, o más bien en el bosquejo el contexto de Isaías 40. Isaías 40 nos dice: confianza en Dios, su palabra permanece para siempre. Luego, título para los capítulos 40 al 47, una base firme para la confianza en los propósitos de Dios. Y 40 al 53, el triunfo del plan divino.
la liberación y el libertador. ¿Sí? Luego vamos al 40. Una vez más dijimos de que el versículo es el 26. Nos dice aquí el bosquejo del capítulo 40, la promulgación del Evangelio. La predicación de Juan el Bautista, un mensaje de buenas nuevas, el profeta mostrando la omnipotencia de Dios y su grandeza incomparable, consuela al pueblo, diciendo: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Tremendo. Eso fue Isaías 40:26. Luego Juan 1:1-3. Ciertamente, gran mensaje para confiar en Dios. Es el creador de los cosmos. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Para la palabra verbo nos dice: palabra. Interesante. Bueno, recordarlo porque pues ya lo habíamos leído anteriormente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Él era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Otra traducción: y sin Él no fue hecho nada. Lo que ha sido hecho, el versículo 4, en Él era vida. Lo que ha sido hecho en Él era vida, y la vida... diferente traducción. Para ver cómo se compara, el texto nos dice aquí: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y luego Romanos 1:20. Este versículo versículos texto que acabamos de ver nos dice una vez más acerca de nuestro Creador. Romanos 1:20. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Apocalipsis 14:7 termina con un claro llamado a adorar al Creador. Este llamado es especialmente importante ahora, cuando la mayoría del mundo científico y hasta del mundo cristiano acepta la evolución, una enseñanza que golpea directamente al corazón de todos los presupuestos bíblicos y cristianos. Ahora, ¿por qué dice presupuestos? Vamos a ver la palabra en inglés, porque esta es una traducción.
Leo en inglés, dice: este llamado es especialmente importante ahora, cuando la mayoría de los científicos y aún del mundo cristiano ha aceptado la evolución, una enseñanza que golpea al mismo corazón en todas las cosas bíblicas y cristianas. Una traducción de, mi traducción de la lección. Seguimos. Si la evolución fuera verdadera, nuestra fe inevitablemente sería una mentira. Así de profundos son los problemas. Ahora hacemos una pausa para mencionar la Revolución Francesa, donde vino la bestia del abismo y se trajo políticamente la creencia en el ateísmo. Podemos decir que la evolución y el ateísmo son iguales. Me gustaría escuchar opiniones ahí. Por ende, la apelación final del Apocalipsis está anclada en el primer libro de la Biblia, el Génesis. Nunca entenderemos completamente los problemas en esta batalla cósmica sobre la adoración, a menos que entendamos la importancia de la creación. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Este versículo es el fundamento de toda la Escritura. En el principio Dios creó. La palabra hebrea para crear en este pasaje es bara, un verbo que se utiliza única y exclusivamente referido a Dios como sujeto. Para tener una pequeña idea de cuán ilimitado es el poder de Dios, consideremos solo un objeto de su creación, el Sol. El Sol produce más energía en un segundo que la de la humanidad ha producido usando petróleo, gas, carbón o fuego desde el principio del tiempo. Tremendo, ¿eh? Wow. El Sol tiene un diámetro de aproximadamente 1.400.000 kilómetros y podría contener más de 1 millón de planetas del tamaño de la Tierra. Impresionante. Pero el Sol es solo una de al menos 100.000 millones de estrellas en solo nuestra galaxia. 100.000 millones. 1 billón. No. Bueno, como está escrito, 100.000 millones. La Vía Láctea. Ahora, ¿por qué se llama láctea? No sé. Una estrella llamada estrella pistola emite hasta 10 millones de veces la energía generada por nuestro Sol. 1 millón de estrellas del tamaño de nuestro Sol pueden caber fácilmente dentro de la esfera de la estrella pistola. ¿Cómo empezar siquiera a entender la creación? ¡Wow! ¿Y qué Dios hizo, hombre? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Te adoro, Jesús! ¡Amén! La creación revela a un Dios de un poder impresionante e ilimitado. Su poder creador no solo trajo a la existencia los cielos y la tierra, sino además ha obrado en favor de su pueblo a través de los siglos. Él es el Dios que originó este mundo, que está siempre presente en este mundo y que nunca abandonará a su pueblo en este mundo. Amén. ¿En qué medida el tamaño abrumador de la creación solo amplifica la realidad del amor de Dios? Ya que muestra que a pesar de los pequeños que somos en contraste con la creación, aún así Cristo murió por nosotros. Gracias Dios. Justo el pensamiento que el Espíritu me guiaba a pensar. Hermoso. Muchísimo. Vamos a ver la estrella pistola cuando lleguemos allá. ¿Quién quiere ir conmigo? Amén.